evacuamos las dudas. Perfecto, lo tengo a Daniel Arroyo, fue ministro de Desarrollo Social en su momento, diputado nacional. Daniel, Jorge Rial de Radio 10, buen día. Buenos días, Jorge, y un gran gusto. Igualmente, bueno, como diría un periodista deportivo cuando termina el partido, ¿sensaciones? Sensaciones que esto ayuda, que la situación está muy complicada, pero la verdad que las medidas ayudan. Hay mucha gente que la está pasando mal acá, mucha gente que no está llegando a fin de mes. Está claro que aumentaron todo, sobre todo el precio de los alimentos en los últimos días. Yo creo que estas medidas ayudan a dos cosas. Uno es a tener un poco más de plata en el bolsillo, sea para el jubilado, para el que tiene un plan social, para el que tiene tarjeta alimentar o para el que tiene la suma fija. Y por otro lado ayuda a desendeudar a la familia, porque gran parte del problema es que como la plata no alcanza, la gente se endeuda y termina tomando crédito en cualquier lado al 300% de interés anual. Entonces arranca el mes de menos 10, arranca debiendo plata, tapa todos los agujeros y trata de llegar. Creo que esto ayuda a desendeudar. Yo diría que en un contexto muy complicado y muy difícil, estas medidas ayudan a mejorar un poco. Claro. Sí, a lo que se refiere, si lo contamos, que es hay unos créditos sí, a mitad de tasa para eso. Y es verdad, la cantidad de gente, claro, y terminan en prestamistas, terminan en lugares terribles. No, y eso es una bola complicada porque vos al mes siguiente vas pagando todo lo que tenés y te queda larguísimo el mes. Claro. Para mí este tema de los créditos a tasas bajas también ayudan a desendeudar. Me parece que en un contexto complicado es un poquito de aire para muchas familias. Sí, sí. Además son créditos que hoy, digo, con el tema de la inflación, cuando termine de pagar es nada. Sí, exacto. Es nada, digo, es nada. Es una guita que le pone el gobierno en el bolsillo disfrazado de crédito, pues sabés que cuando se diluye todo. Claro. Que se va licuando. Se va licuando. ¿Y los trabajadores informales, Daniel? Bueno, hay dos cosas. Una parte que son los que tienen planes sociales, sí, están con este dos bonos, de 20.000 pesos en 2 cuotas. La otra, yo creo que muchos van a tomar lo del monotributo, que estamos hablando del tema del crédito, sí, y son claramente los que están más complicados. Son los que están más complicados porque hacen changa, porque la llevan como pueden, porque tienen ingresos que van y que vienen, y de hecho son los que más sufren este tema de las deudas que antes decía. Creo que son esas dos cosas las que ayudan un poco al trabajador informal. La clave acá es estabilizar el precio de los alimentos. Yo creo que con todas estas medidas que se han tomado, si se logra estabilizar el precio de los alimentos, nosotros en esencia consumimos 1.900 productos. Las familias en general en Argentina, lo que es la canasta básica son 1.900 productos. Si se logra empezar a estabilizar en parte esa situación, va a ayudar sobre todo al que hace changa, al que la lleva como puede. Hoy el que hace changa tiene laburo, porque el que se mueve de verdad consigue laburo hoy. El tema es que no le alcanza y también termina yendo al comedor aunque tenga laburo. Claro, y acá dependemos de la buena voluntad de los formadores de precios, ¿no? Que se adhieran a todo esto. Sí, digo, más allá de la buena voluntad, me parece que también mecanismo de control del Estado. Yo creo que esto se hizo una devaluación, está claro. Se plantea mantener el tipo de cambio hasta fines de octubre, eso hay que lograrlo, y hay que lograr esto que se llama precio justo, que es que aumenta del 5% por mes. Tenemos que lograr que sea. Ahí para mí está la clave, porque realmente lo que desacomoda la vida es no saber con cuánta plata hay que ir al almacén o al supermercado. Sí, no. Y vas a la mañana es una y a la tarde es otra. Y hay otro tema que recién lo hablábamos, es el tema de las obras sociales, ¿no? Bueno, claramente, por un lado, el tema de parar los aumentos de las prepagas, eso es clave, porque no son solo las prepagas que hablamos siempre, las más conocidas, sino que en el conurbano está lleno de prepagas que en realidad lo que tienen es una ambulancia, alguna cosita, un montón de gente que tiene prepaga de poquita plata y que se le va haciendo como una cosa cada vez más complicada. El parar los aumentos de las prepagas a mí me parece que sí, que es clave. Las personas en esencia lo que gastan, los más pobres, es alimento, transporte y medicamentos o cuestiones de salud. Eso es lo que define la vida de una familia en un barrio. Si se logra efectivamente, o esto de no aumentar la prepaga, para mí sí, eso es un punto significativo. No hay que pensar solo en la prepaga como clase media y las prepagas conocidas, que eso es y que ayuda, sino también el que está en el conurbano y es una prepaga muy local para la ambulancia, a ese también se le estaba haciendo duro, claro. Por eso es bueno que no aumenten. Daniel, ¿cómo estás? Buenos días, Andrés Lerner te saluda. Buenos días, Andrés. Más allá de que el gobierno ya seguramente en estas horas va a ampliar cada uno de los puntos que se tocó, yo sé que vos laburaste mucho en su momento en el tema del monotributo productivo. Bueno, ¿cuál es la idea de este monotributo productivo? ¿Qué beneficios va a tener para los que puedan ingresar en este esquema y demás?
La idea del monotributo productivo es que el que labura haciendo changas y por su cuenta, y estamos hablando de 6 millones de personas en Argentina, tenga un monotributo, eso le permite acceder a la obra social, que es lo que estábamos hablando antes, Sí. a cubrir el tema de riesgo de trabajo, que es un problema grave también, pueda estar registrado y pueda tener un mecanismo para facturar y vender. Y si factura, paga lo que corresponde, y si no, no. O sea que depende cómo está funcionando. Muchas veces la gente le tiene miedo al monotributo porque se inscribe y después le queda todos los meses tener que pagar y se le va complicando. El monotributo productivo también depende de lo que uno va produciendo y lo que va vendiendo. Lo planteó Sergio Massa antes de la elección de las PASO, y entiendo yo que en los próximos días por lo menos se va a mandar el proyecto de ley al Congreso. O sea, es una Son forma cosas que van ayudando. Es una forma de darle derechos a alguien que hoy no tiene ni siquiera eso, ni el acceso a una obra social, quizá ni el acceso a si le sale un laburito en el sector formal poder facturarlo, ¿no? Exactamente, el que hace chan, el que la lleva como puede hoy en Argentina, la pelea como puede, tiene que vender en negro, básicamente, porque produce y vende en negro y hace lo que puede y como puede. El monotributo le permite tener factura, entonces si engancha algún laburito más grande o algo puede producir y vender, y pagar cuando lo hace, porque mucha de esa gente no se anota como monotributista, con razón, porque dice: yo hoy tengo un laburito, una factura, durante 5 meses no tengo nada para facturar y estoy pagando el monotributo todo el tiempo. Por eso de pagar solo cuando uno está produciendo, vendiendo y factura, para mí es la clave. Estamos hablando de 6 millones de personas, estamos hablando de un montón de gente que la lleva como puede en la Argentina, ¿no? Daniel, ¿cómo te va? Buen día. Mauro, Federico te saluda. Hola Mauro, buenos días. Vos sabés que pensaba respecto de los tiempos. La semana pasada, informalmente, o sea, en off, un funcionario nos lo terminó admitiendo. Pero la pregunta que uno se formula es, teniendo en cuenta que dentro de 2 meses ya vamos a tener o un presidente electo o una definición de un balotaje con los 2 candidatos más votados. La pregunta es, ¿por qué no se hizo antes esto? Yo entiendo que el acuerdo con el fondo es muy limitante y es evidente. Se necesitaba la transferencia de los 7.500 millones de dólares, pagarle al propio fondo y compensar gran parte de lo que estábamos haciendo en los últimos tiempos, que hubo que ir a buscar préstamos a Qatar o en la CAF. Me parece que está claro que el acuerdo con el fondo es limitante, que los tiempos están muy definidos por cuántos recursos tenemos o no en nuestro acuerdo internacional. Lo que dice Massa, y a mí me parece que es absolutamente lógico, es que en el futuro hay que repensar esto y salirse del acuerdo con el fondo. No es hoy el momento, hay que pensarlo de otra manera, hay que poder pagar y salir, pero creo objetivamente, es evidente que cuanto antes se hubiera hecho, más le hubiera dado aire a la familia. Ahora está claro que el acuerdo con el fondo es limitante y con esa limitación estamos viviendo y vamos a vivir varios años. Daniel, para tomar estas medidas, ¿se tuvo que pedir permiso al fondo? No, yo entiendo que no, claramente, y de hecho estoy convencido que no se pidió permiso al fondo. Sí quedó claro que estaba el frente externo cubierto. Esto es Perfecto. Que efectivamente estaban los fondos y se le podía pagar, no que se pidió permiso. Perfecto. Daniel, ¿cómo estás? Acá Nazarena Lomagno te saluda. Un poco lo que decía Jorge, digo, no se le pide permiso, pero en algún punto, si vos tenés una meta fiscal por cumplir y empezás a alargar todas estas medidas que probablemente terminen sobrepasando la meta fiscal, en algún punto te estás corriendo el programa, ¿o no? Bueno, está claro que hay un problema. El acuerdo del fondo es restrictivo claramente en cuanto a los gastos del Estado por un lado, en cuanto a los niveles de reserva que hay que acumular y que las limitaciones son como muy evidentes permanentemente. De hecho, el ministro planteó que había un debate sobre cuánto había que devaluar. Se devaluó 20% y eso en sí mismo ya generó un lío importante. O sea, está claro que es limitante. Ahora, se han tomado medidas, la verdad que en favor de los que menos tienen, en favor de las familias. Digo, más allá del acuerdo con el fondo y lo limitado que es, objetivamente, todas las medidas que se anunciaron ayer ayudan. En un contexto durísimo y muy complicado, es objetivo que aquellos que van a tener mejores ingresos en los próximos 2 meses van a tener un poquito más de aire, y es una decisión del gobierno, más allá del fondo. Perfecto. Daniel, como siempre, un gustazo, abrazo grande. Gracias y buenos días. Daniel Arroyo, charlando con nosotros. Hago una pregunta. Sí. Porque hablamos siempre de la clase media y todo. Los